Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Espero que estén muy bien. Yo también lo estoy. El día de hoy estoy un poco emocionado. Bueno, realmente estoy emocionado. Pero bueno, ¿qué tal mi camiseta de los mayas? Bonita, ¿cierto? Con su estilo urbano. El día de hoy vamos a hacer algo diferente. Como lo vieron en el título, es un unboxing de un celular que compré. Estoy súper emocionado. Ya tenía que cambiar el otro que tenía, que era este, porque ya no está cargando. Y bueno, no tiene algunas aplicaciones, no le sirven. Pero bueno, vamos a hacer el unboxing del Xiaomi o Xiaomi Note 9. Vamos a ver qué tal. Espero que esté muy cute. Lo compré, trabajé muy duro por ello. Entonces, vamos para allá. Bueno, acá está en nuestras manos el Xiaomi. Vamos a ver, Xiaomi Redmi Note 9. Vamos a ver qué tal está, vamos a destaparlo. Y como siempre con el confiable cuchillo, porque yo nunca he podido abrir estas cosas. Listo. Vamos a ver, gracias. Destapémoslo, trae su plástico en buen estado. Así se ve la caja realmente. Pero se abre de esta manera. Bueno, nada, no hay nada todavía. Bueno, vamos a ver qué trae. Uy, el celularcito. Cámara cuádruple, batería, pantalla full no sé qué, Helio 8, bueno, no sé qué sea eso. Es 4 pantallas, aquí es el para desbloquear. Es un color azulito, como grisáceo, azul a grisáceo. ¿Qué más trae? Trae su cargador tipo C, cargador. Acá trae yo creo que no sé qué traiga aquí. Ah, qué bonito. Viene con su forrito. Su forrito. Algo que había visto es que, digamos, estos forritos traen para tapar donde uno conecta el celular a la batería para que no se le dañe. Eso es algo interesante y está en color como negro, transparentoso. Bueno, encontramos lo del uso, cómo se utiliza, bla bla bla. Lo que siempre viene, que hay que leer siempre. Pero entonces vamos a destaparlo, ¿listo? Entonces por acá tiene un cosito para soltar. Listo. Ok, listo, acá está el celular. La parte de atrás. Está bonito. Con su forrito. Listo, después de ponerle el forrito, me gusta cómo se ve, negro. Lo que les había dicho. Acá tiene este cosito que es para tapar la entrada del por si el polvo o algo así. Voy a utilizarlo unos días y les cuento qué tal me fue. Es ligero realmente al que antes tenía, que era, este es un Samsung Galaxy J algo 5, 4 creo que es. A mí nunca me ha gustado como los celulares tan grandes, pero bueno, siempre es un poquito más grande, como 2 centímetros. Pero está bien, está bien. Tiene la cámara frontal a este costado, 4 cámaras, el lector de huella. Y bueno, ya después vamos a ver qué tal está. Vamos a ver, aprenderlo. Vamos a ver si alcanza a ver, ahí dice Redmi. Soy de Colombia. Bueno, ahorita le metemos, bueno, vamos a meter el wifi. También trae su llavecita como para destapar a donde está la SIM y eso. Entonces vamos a ver qué trae. Entonces trae para 2 SIM cards y la micro SD. Bueno chicos, les cuento que
pues obviamente ustedes vieron que había abierto el celular y toda la cuestión, y pues básicamente me salió defectuoso el celular. Entonces yo lo mandé a revisar y toda la cuestión, y bueno, pasaron como 15 días casi, y básicamente no tenía arreglo el celular. Pues es un llamado también para Xiaomi. Pues llegado el caso, pues ustedes también tienen que verificar, igual también los distribuidores tienen que verificar que el celular esté en óptimas condiciones, porque básicamente uno pues compra el celular pensando que está bien, pero bueno, no importa. Entonces lo que pasó es que me dieron un bono que redimía todo el dinero que yo invertí en el anterior celular, y pues entonces había una promoción, entonces compré el Redmi Note 9S. Entonces vamos a hacer un unboxing muy rápido. Este debe ser parecido al otro, entonces vamos a mirar. Listo, como lo notarán, está en su empaque original normal. Entonces vamos a abrirlo, vamos a ver qué tal. Ojalá no me salga defectuoso este celular como el anterior. Entonces vamos a ver. Epa. Igual, nuevecito en su empaque original. Entonces solo aparece el Redmi, así la parte de acá, la posterior está en blanco. Nada de uso. Vamos a ver. Entonces así debe aparecer el celular cuando lo compre, con el forrito. Entonces acá deben haber todas las pasadas, las instrucciones, el forrito del Redmi. El celular normal con su empaque. Entonces se encuentra el cargador y un cable tipo C, creo que es. Voy a probarlo, a ver qué tal. Vamos a prenderlo. Bueno, vamos a ver las características. Dice Redmi Note 9S Qualcomm, bueno, eso sí no sé, un procesador de 8 no sé qué de alta eficiencia, espero que sea así. Cámara de cuádruple, 48 megapíxeles, o sea que es súper buena. La cámara frontal tiene 16 megapíxeles, o sea, súper buena también. Es grandecito, está bueno. Y dice que tiene carga rápida de 18 megawatts. Vamos a abrirlo. Más demora. Les cuento que mientras que esto me hicieron el favor de prestarme un celular mientras que tenía. Entonces, bueno. Uy, me gusta ese olor a nuevo. Olor azulito al fondo. Está bueno, me gusta. Vamos a prenderlo. Bueno, aquí dice que siguiente. Que qué idioma quiere hablar, que español. Que de dónde soy, pues de Colombia. Bueno, leer todos los términos y condiciones. Entonces, bueno, pasemos eso. Probando SIM, pues obviamente no tengo la SIM, ahorita la ingreso. Bueno, está buscando las actualizaciones. Bueno, mientras que busca las actualizaciones, pues salí ganador en pocas palabras, porque solo tuve que dar como 3.000 pesos de más de lo que había comprado el anterior, porque estaba en promoción el celular. Es como $1, me tocó dar, o menos de $1. Mi perro está por allá viendo la ventana mientras tanto que se está actualizando esto. Bueno, pide también el correo, entonces ya lo agrego. Bueno, si necesitan algo más, agregar otra cuenta de correo, cambiar el tamaño, cambiar el fondo de pantalla, revisar apps adicionales. En mi caso voy a agregar otra cuenta de correo. Bueno, y ahí empieza a pedir otras cositas, como sincronizar algunas cosas, como establecer contraseñas y todo ese tipo de cosas. Bueno, chicos, vamos ahora sí a hacer ver qué tal es el funcionamiento de este aparatico del Redmi Note 9S. Lo estuve probando, hasta el momento me ha funcionado muy bien, entonces no he tenido ningún inconveniente. Una de las cosas chéveres que tiene este celular es que al lado tiene la huella, entonces, y es bastante rápido. Chévere, también tiene la del rostro, pero no la he puesto. Y pues obviamente la normal. Vamos a probar también la cámara y el sonido de esta, a ver qué tal es. Dice que graba 4K, vamos a escuchar también el sonido, no voy a editarlo en ningún momento, para ver qué tal está. Listo, estamos con el video sin edición. ¿Qué tal se ve? Grabando, estamos en la parte frontal. Vamos a ver qué tal el acercamiento. Vamos a ver si se puede acercar. Cuando se está grabando no se puede acercar. ¿Qué tal se ve? Buena resolución, buena definición. ¿Qué tal el sonido? No sé si se escuche bien. Estoy hablando como usualmente hablo. Entonces se escuchan los gallos. ¿Qué tal? Se escucha el viento. No hay tanto viento, pero ¿se escucha? ¿Qué tal? Algo que me pareció muy interesante es que, bueno, ustedes tienen como la capacidad de tomarse fotos de diferentes maneras. De la full, completa toda la pantalla y se va chiquitando, entre otras. Ahí ya se las dejo ver. Pero hay otra que se llama como tocar palmas. Entonces ustedes ponen la palma y automáticamente el temporizador empieza a correr como 3 segundos. Y se puede tomar la foto sin necesidad de tal vez necesitar el dedo así cada ratico. Está chévere, está interesante y está muy genial.
En la parte de atrás toma a 4K 30 fotogramas por segundo y en la delante son 1080K a 60 fotogramas por segundo. Ahora vamos con la parte trasera del celular, de la cámara. Esta tiene 48 megapíxeles, tiene 4 camaritas. ¿Qué tal se ve? ¿Está buena? ¿Se ve genial? ¿Está plena? ¿Qué tal la definición de los colores? Realmente resalta bastante lo que son los verdes. Resalta bastante, está muy bonito, se ve chévere. Vamos a ver si se puede acercar. Tiene un buen acercamiento, hasta es lo máximo que puede acercar. Y lo vamos a devolver, vamos a ver hasta cuándo alcanza. Hasta ahí da. ¿Qué tal es la resolución? Está chévere. Ahora estoy con la panorámica, grabando con la panorámica. Pues creo que no estoy tan cerca, la cámara la tengo por allá a 30 centímetros de mí. Entonces, ¿qué tal se ve? Vamos a ver también la definición de los colores con la misma imagen de las plantas. ¿Qué tal se ve? ¿Bien? Creo que pues se ve igual, se ve chévere. Vamos a ver caminando qué tal se ve. Vamos a mover un poquito la cámara. A ver qué tal. ¿Cómo la siente? ¿Se mueve mucho? Ustedes me dirán. Lo que sí he notado de este celular es que al momento de grabar, después de un ratico tiene que pensar un poco para que pueda procesar el archivo y ahí sí guardarlo. O sea, no puede uno guardarlo de una automáticamente y verlo de una vez, no. Toca esperar un poquito para a ver qué tal quedó y eso. Bueno, ahora vamos a ver una cámara lenta y un time lapse. A ver qué tal. Bueno, ya pasamos a la DJI, que es la cámara que yo tengo. Si quieren ver como el review y las cositas que tiene esta cámara, aquí les dejo en la descripción del video también si quieren verlo. Está muy bueno, uno ve más que todo como la cámara, como la capacidad de eso también. Entonces bueno, ahí se las mostré, también ahí pues ustedes decidirán. Pues por el momento este celular me ha salido bueno. Llevo como 20 días probándolo aproximadamente. Por los acontecimientos que pues ustedes ya sabieron. Y pues básicamente está bueno en el sentido de la cámara. Hay algunas falencias, a veces siento que el celular de alguna manera u otra como que se atorpece, se ralentiza en algunas acciones cuando uno lo necesita. El micrófono, el audio de alguna manera es muy bueno, con las aplicaciones también se ve muy bien. Igual la capacidad que tiene este celular para hacer gama media es muy bueno y pues obviamente a lo que cuesta el celular realmente. Entonces de alguna manera está muy factible también. Además es un buen celular para tomar fotos y eso me parece súper genial. Y otras aplicaciones que trae dentro del celular, la velocidad de bajar las aplicaciones es muy rápida. La actualización creo que esa se actualiza, uno tiene que actualizarla, pero si ustedes quieren, he escuchado en otros videos que no es necesario porque de alguna manera u otra ralentiza y come más memoria del celular. Y pues básicamente es eso. Dentro del celular está muy genial, me pareció una buena inversión. Es un poco grande, sí, no estoy acostumbrado a un celular tan grande, pero está recomendado. Y bueno, no siendo más, espero que les haya gustado el video, les haya servido de alguna manera también. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos y nos veremos en otro video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.